Hola, soy Andrea Arenas y el día de hoy vamos a ver la primera parte de los compuestos inorgánicos. Bueno, sabemos que en el área de la química existen compuestos tanto inorgánicos como orgánicos. Aquí tenemos una imagen con las características de ambos. Los orgánicos básicamente son los que están formados por carbono y los inorgánicos son los iónicos. Son insolubles en solventes, no arden y dan las reacciones iónicas simples y rápidas. Ya que vamos a empezar con todo el mundo de los compuestos y todo eso, habrá gente a la que se le complique mucho. Entonces les voy a dejar series de tablitas o de imágenes como estas en las que se pueden ubicar mejor, se pueden ir guiando para que si no entienden en esta sesión, repasen en sus casas con sus libros de química o pues vuelvan a ver este video para ver si les ayuda mejor. Bueno, aquí en la imagen de la tabla periódica te dice las cargas comunes que tienen los elementos de acuerdo a su ubicación en la tabla. Las que son más fáciles de obtener son las del grupo A, pues estas la verdad no cambian. Pero en el caso de los metales de transición, todas sus cargas son variables, entonces es un poquito más complicado aprendérselos. Aún así les dejo esta imagen por si les sirve en un futuro. Aquí hay otras 3 tablas de cationes que son metales que pierden electrones para formar iones positivos que llevan el nombre de cationes. Estas también son solamente como guías y para que sepan que hay metales monovalentes, divalentes y trivalentes. Les dejo la carga que tienen, que es +1, +2 y +3, que sirven como guía y también incluyen los metales de transición. Y en el caso de los no metales, cuando ganan electrones para formar iones negativos se les llama aniones. Y también les dejo las tablas que incluye aniones monovalentes, divalentes y trivalentes. Estos ya incluyen radicales y también incluye el nombre que van a llevar al estar solos o al formar ácidos, o el nombre que se forma cuando se trabaja con sales o con compuestos. Tal vez esto quede más claro en las siguientes diapositivas o hasta en la siguiente presentación. La primera generalidad de los compuestos iónicos es la primera regla, que es el número de oxidación, donde te dice que el oxígeno generalmente va a trabajar con -2, no se la compliquen. Y el hidrógeno con +1, a excepción de los hidruros en donde trabaja con -1. La sumatoria de los números de oxidación va a dar como resultado un compuesto neutro. Esto quiere decir que no va a tener carga. Cuando formes el compuesto, tus números de oxidación deben de dar 0, a excepción de los iones poliatómicos, donde su sumatoria final tiene que dar la carga del ion. Y otro dato importante es que estos números de oxidación se van a cruzar. Esto quiere decir que si el número de oxidación del elemento o del ion C va a ser +Y, el subíndice del A va a ser Y. Se van a cruzar, no van a tener el número de oxidación que le corresponde. Esto va a quedar un poquito más claro adelante, porque tal vez ahorita sea un poco confuso. Y la regla 2 es que la sumatoria de los números de oxidación va a dar como resultado un compuesto neutro. Los pasos para obtener esto son los siguientes. La práctica va a ser al maestro, pero primero se tiene que practicar y seguir estos pasos. Entonces, si se te hace difícil, te recomiendo seguirlos. Primero puedes escribir los símbolos químicos de cada elemento con la carga de su respectivo catión y anión. Voy a tomar como ejemplo el óxido de aluminio. Y entonces tenemos que la carga del aluminio es +3 y el del oxígeno es -2. Después se debe determinar el número más pequeño de iones de cada tipo que se vayan a necesitar para dar una carga global de 0. Entonces, para saber el número más pequeño de iones, en el caso de aluminio, se saca un mínimo común múltiplo que sería el 6 entre la carga del ion del aluminio, que sería un 2.
Los números aquí te tienen que dar enteros, no te pueden dar decimales. Si te salen decimales, algo estás haciendo mal. Y en el caso del oxígeno se hace lo mismo, se saca un mínimo común múltiplo entre la carga del ion, que sería el 6 entre el 2 y te da un 3. Entonces procedes a escribir la fórmula química con los subíndices apropiados para que el compuesto sea neutro. Esto quiere decir que pones al de aluminio con el 2 que obtuviste antes y el oxígeno con el 3 que obtuviste. Y se supone que esa sería tu fórmula química. Para comprobarlo, puedes multiplicar el 2, el subíndice que tienes del aluminio, por su carga, que es el más 3, más el 3, que es el subíndice del oxígeno, por su carga, que es el menos 2, y pues te tiene que dar 0, porque sería más 6 menos 6, pues es 0. Y es una forma súper sencilla de obtener la fórmula química. Y aquí les pongo unos nombres de elementos en latín. Esto es importante porque en la nomenclatura nombran a estos elementos en latín. Por ejemplo, en el caso del azufre, que es una S, que es sulfur, no se refiere a óxido azufroso o algo así, o ácido azulfídrico o algo así, o sea, hasta suena raro, sino que es ácido sulfúrico, por lo que utilizan el nombre de sus elementos en latín. Y aquí tenemos algunos ejemplos por si se preguntan por qué se les nombra así en algunos casos de nomenclatura. Vamos a iniciar con lo que son prefijos y sufijos para que vayan como que tomando la onda. Entonces hay referentes a su cantidad o a su número de oxidación. En los prefijos de cantidad se utilizan mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta. Son muy sencillos de utilizar. Pero en el caso del número de oxidación, va a variar la forma de nombrar a los compuestos dependiendo de cuántos números de oxidación tenga el elemento. Por ejemplo, si el elemento tiene 2 números de oxidación, para el elemento más chico se va a nombrar con el elemento más el sufijo oso. Para el número más alto sería el elemento más el sufijo ico. En el caso de 3 números de oxidación se le añade al elemento más bajo el prefijo hipo, el nombre del elemento y después el sufijo oso. Y así va incrementando de acuerdo a su número de oxidación. Y para 4 números de oxidación es primero el prefijo hipo, el elemento y el sufijo oso. Y para el número de oxidación más grande del elemento es el prefijo per más el elemento más el sufijo ico. Esto va a ser más claro cuando ya estemos formando los compuestos, porque estas prácticamente son todas las bases que necesitan para saber formar sus compuestos. En el caso de los iones poliatómicos, los prefijos y sufijos van a cambiar. En lugar de ser oso e ico, van a ser ito y ato. Les dejo la estructura también aquí para que la chequen. Y hay un caso especial en el manganeso donde sus números de oxidación corresponden a si se va a comportar como metal o como no metal. Si el manganeso se llega a comportar como metal, tiene 2 números de oxidación, que es el más 2 y el más 3. Pero si se comporta como no metal, tiene 4 números de oxidación. Entonces, si tenemos compuestos que tienen manganeso, tenemos que checar muy bien si se está comportando como metal o como no metal. Y aquí les dejo ya el nombre de algunos iones poliatómicos, de acuerdo al grupo en el que se encuentran ubicados en la tabla periódica, con las cargas que tiene cada uno y cómo cada bloque separa un número de oxidación. Y si en algún caso queremos llegar a conocer el número de oxidación de un compuesto poliatómico, se deben de seguir los siguientes pasos. Esto quiere decir, si quiero saber qué carga tiene el ion dicromato o solamente el cromo, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es anotar los números de oxidación que conocemos
de los átomos que aparecen en la fórmula. Si el ejemplo es dicromato de potasio, sabemos que el potasio trabaja con +1 y el oxígeno trabaja con -2. O si no, sabemos que el ion poliatómico del dicromato vale -2. Después de esto tenemos que multiplicar el número de oxidación de cada elemento por su subíndice. Entonces, si conocemos en el caso del ion el oxígeno, se multiplica el 7 por el -2 y te va a dar igual a -14. Después tendría lo que es una ecuación, que es el subíndice del cromo, que es 2x, menos 14, que sería lo que tú obtuviste del oxígeno, es igual a -2, que es lo que vale el ion poliatómico. Despejas x y te da un valor de +6, que sería el valor que tiene el cromo. Pero si estás trabajando con toda la fórmula, haces lo mismo que hice con el oxígeno, también se hace con el potasio, y se llega a una ecuación, que sería el +2, que fue el resultado del potasio, más 2x, x es el cromo, menos el 14 del oxígeno, es igual a 0. Al despejar x te va a dar un valor de +6, que es el valor del cromo, que ya sabíamos si teníamos el valor del ion poliatómico del dicromato. Otro punto importante en la formación de compuestos es el uso de sus paréntesis al escribir las fórmulas químicas. Hay que saber que solamente se van a usar paréntesis cuando se tiene un ion poliatómico y este está seguido de un subíndice que indica el número de iones poliatómicos presentes, o sea, cuántos iones poliatómicos hay en la fórmula química. Como en el caso del dicromato de amonio, tiene 2 iones poliatómicos, pero solamente te está diciendo que hay 2 iones de amonio. Entonces, para que no haya confusión con el subíndice del hidrógeno y el del ion en general, se pone un paréntesis. Pero pues también hay ejemplos que están equivocados, en donde solo usan paréntesis porque sí, como en el caso del sulfato de calcio, o utilizan un paréntesis sin que sea un ion poliatómico, como es el cloruro de cobalto 2. Y aquí les dejo otras 2 tablas de números de oxidaciones por elementos, de acuerdo a si son metales o no metales. Tal vez les sirvan para la siguiente sección en la que ya vamos a ver algunos ejemplos de compuestos, para que los tengan a las manos y los chequen. Y finalmente les dejo otras 2 tablitas. Una es del número de oxidación que se tiene por grupos de acuerdo a la tabla periódica, y los prefijos y sufijos que van a manejar estos números de oxidación. Y otros son los cationes de algunos metales de transición. Y también los sufijos que emplean al momento de la formación de compuestos. Todo esto se va a emplear en la parte 2 de compuestos inorgánicos, donde veremos unos ejemplos y cómo se dividen.